Potencial agroindustrial del epicarpio de maracuyá como ingrediente alimenticio activo. Colombia es el segundo país productor de frutas tropicales en Latinoamérica debido en gran parte a su ubicación geográfica y a la variedad de frutas disponibles que exhiben excelentes cualidades sensoriales, nutricionales y o nutracéuticas. Entre las frutas tropicales con gran importancia comercial se encuentra el maracuyá, más conocido como el fruto de la pasión. Este fruto se consume en fresco para producir jugo, alrededor de un 40% del fruto corresponde a la pulpa, o se comercializa como un importante componente de bebidas a base de frutas tropicales debido a sus características nutritivas, coloración amarillo-naranja, sabor ácido y aroma exótico. Existen pocos estudios direccionados a explorar el potencial del residuo del maracuyá, los cuales son ricos en fibra. Las fibras presentes en el residuo de fruta también pueden contener apreciables cantidades de pigmentos, antioxidantes u otras sustancias con efectos positivos para la salud, entre los que se destacan la reducción del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, el mejoramiento de la función gastrointestinal y digestión de los lípidos, contribuyendo así al control del peso. También a reducir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer y enfermedades en pacientes inmunodeprimidos. La fibra presente en residuos de maracuyá se puede incorporar en productos alimenticios como agentes texturales no calóricos para la sustitución parcial de grasa, con el fin de garantizar la retención de agua, aceite y la estabilidad de las emulsiones. El objetivo del presente trabajo fue determinar las propiedades físico-químicas, tecnológicas, microbiológicas y antioxidantes presentes en el epicarpio de maracuyá, al igual que su potencial uso como fuente de fibra dietaria en alimentos bajo contenido calórico. Objetivos generales. Estimar las propiedades del epicarpio de maracuyá para poder precisar el potencial como ingrediente en la industria de alimentos. Objetivos específicos. Determinar las propiedades físico-químicas, tecnológicas, microbiológicas y antioxidantes del epicarpio de maracuyá. Utilizar el epicarpio de maracuyá como insumo para enriquecer los alimentos. Identificar los contenidos de fibra dietaria soluble e insoluble y alto contenido de proteínas. Conocer la capacidad emulsionante, hinchamiento, retención de aceite, solubilidad y contenidos de carotenoides. Materiales y métodos. En este se describirá la materia prima, el proceso de obtención del epicarpio de maracuyá deshidratado, se detallarán los métodos usados para determinar la composición proximal, las propiedades tecnológicas, el contenido de carotenoides totales y la actividad antioxidante. Finalmente, se detallan los análisis microbiológicos, el análisis en metales contaminantes y se describe el análisis estadístico junto al diseño experimental utilizado. Materia prima. 20 kilogramos de epicarpio de maracuyá de color amarillo homogéneo en la superficie sin cortes visibles en el exterior ni signos de descomposición. Fueron adquiridos como un residuo del procesamiento y la obtención de la pulpa de maracuyá, cultivada en el municipio de Cerrito, Valle del Cauca. Inmediatamente recolectados los residuos de epicarpio, se sumergieron en una solución de hipoclorito de sodio a 100 partes por millón durante 15 minutos. Posteriormente se almacenaron a temperatura de refrigeración de 5 grados centígrados hasta su procesamiento. Proceso de obtención del epicarpio de maracuyá deshidratado. Para la obtención del epicarpio de maracuyá, el epicarpio con un 93.1% de humedad se cortó en trozos de aproximadamente 2 centímetros cuadrados. Se sumergió en una solución de ácido cítrico durante 10 minutos. Posteriormente, el epicarpio se sometió a un secado en un horno con un flujo de aire de 45 grados centígrados por 18 horas, con una humedad relativa de 39%. El epicarpio seco con un 7.56% de humedad se sometió a una molienda para el tamaño de la partícula que se estandarizó usando un juego de tamices compuesto por una malla y fondo, con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos en relación al tamaño de la partícula que sea menor o igual a 200 UMAS, utilizando un material que atravesó el tamiz con una malla de 180 UMAS de tamaño. El material obtenido con tamaño de partícula inferior a 180 UMAS corresponde a un 42.7% del material seco total, obteniendo un rendimiento del 7% en relación al material fresco. El epicarpio de maracuyá deshidratado molido se almacenó en un frasco de ámbar previamente esterilizado y mantuvo una refrigeración de 5 grados centígrados hasta su uso. Composición proximal. El contenido de humedad se determinó por un triplicado empleando el método de gravitamiento de secado en una estufa, de acuerdo a la AOAC. Para la determinación del contenido de cenizas, las muestras fueron sometidas a incineración
a 550 grados centígrados durante 6 horas en una mufla según este método. El contenido total de fibra dietario, soluble e insoluble, fue determinado por el método antes dicho. El contenido de proteína se determinó por un triplicado con una base del contenido de nitrógeno mediante el método de Kielda, empleado en una unidad de disolución Buch a 350. Para la determinación del porcentaje de la grasa del epicarbio se utilizó el método Blin y Deller. Propiedades físico-químicas. La actividad de agua se determinó por el triplicado empleado en el equipo de actividad de agua. La acidez se determinó por un triplicado expresándola como el porcentaje de ácido predominante, es decir, ácido galacturónico. Para estimar el pH se siguió el método, el cual consiste en tomar 5 gramos de muestra y diluirla en 50 mililitros de agua destilada. Posteriormente se procedió a la lectura empleando un potenciómetro debidamente calibrado. La medición de coordenadas CIELAB en el epicarpio de maracuyá se realizó por un triplicado en un colorímetro triestímulo calibrado con un azulejo blanco estándar, cuya tabla de calibración fue de Y igual a 89.5 y de X igual a 0.3166. Los parámetros se usaron en determinación fueron iluminadamente en D65 y un ángulo de observación de 2 grados. Los parámetros C y H se determinaron mediante las ecuaciones 1 y 2 respectivamente, donde C es igual a la saturación del color croma, A es igual a la coloración rojiza positiva o verde negativa, B es igual a la coloración amarilla positiva o azul a la negativa, H es el ángulo de tono y L es la luminosidad. El poder de hinchamiento y solubilidad se determinaron a diferentes temperaturas, 55, 65, 75, 85 y 95 grados centígrados, mediante el método reportado con algunas modificaciones. 0,16 gramos de epicarpio de maracuyá deshidratado en base seca se incorporaron en un tubo de 15 mililitros, el cual contenía previamente 10 mililitros de agua destilada. Los tubos se mantuvieron a 55 grados centígrados inicialmente, con una agitación mediante un baño térmico Julabo de Shake Temp. Estos se centrifugaron en un equipo Centurion Scientific. El resultado obtenido en el tubo y el sobrenadante se pesaron en una balanza analítica. El sobrenadante se colocó en una caja Petri para ser sometida a un secado en un horno a 105 grados centígrados por 2 horas. El poder de solubilidad e hinchamiento se determinaron empleando las fórmulas 3 y 4. Para la determinación de capacidad de retención de aceite se siguió el método descrito por Wayne y 8, el cual consistió en medir la absorción de un aceite de 1 gramo en una muestra de epicarpio de maracuyá. Las muestras se incorporaron en tubos Falcon de 50 mililitros y se adicionaron 10 mililitros de aceite de girasol. Se mezclaron durante 1 minuto y se sometieron a centrifugación. El aceite liberado durante la centrifugación se drenó y se determinó la capacidad de absorción del aceite, expresándose en gramos. La capacidad de emulsionante y la estabilidad de emulsión se determinaron siguiendo el método descrito por Keur y Zink. Con algunas modificaciones, el método consistió en pesar 5.25 gramos de la muestra de epicarpio de maracuyá. Esta se mezcló con 100 mililitros de agua destilada y se homogenizó empleando un Ultrax. Posteriormente se adicionaron 50 mililitros de aceite en 2 partes continuando con la homogenización. La emulsión se centrifugó y la actividad emulsificante se calculó dividiendo el volumen de la capa emulsionada en el volumen de la emulsión antes de la centrifugación. La estabilidad de la emulsión se determinó usando las muestras preparadas para la actividad emulsificante. Estas se calentaron durante 15 minutos a 85 grados centígrados, empleando un baño térmico y se enfriaron a temperatura ambiente de 26 más o menos 2 grados centígrados y se centrifugaron nuevamente. Extracción. En esta se pesaron 0.1 gramos de muestra, la cual se le colocó en un tubo de ensayo previamente cubierto con un papel aluminio. Posteriormente se adicionaron 7 mililitros de la mezcla de etanol hexano y se llevaron a un baño térmico a 16 grados centígrados por 1 hora con agitación mediante sobre un shaker. Contenido de carotenoides totales y actividad antioxidante. La importancia de los carotenoides va más allá de las funciones biológicas como patrones de coloración en plantas, animales y protección del ataque de las proteasas en algunos invertebrados. Estos compuestos tienen propiedades biológicas y se consideran precursores de la vitamina A, también llamados provitamina A. Este contenido se dividió en 4 fases. La primera es la extracción.
en la que se pesaron 0,1 gramos de muestra, la cual se colocó en un tubo de ensayo previamente cubierto con un papel aluminio. Posteriormente se adicionaron 7 mililitros de la mezcla de etanol hexano y se llevaron un baño térmico a 16 grados centígrados por 1 hora, con una agitación mediante un shaker, que finalmente se adicionó 1 mililitro de agua destilada y se agitó nuevamente. La segunda fue la cuantificación, en la que la absorbancia de una longitud de onda de 450 nanómetros fue medida en un espectrofotómetro previamente calibrado con un hexano como blanco. Posteriormente se calculó la concentración de carotenoides utilizando la ecuación de Lambert. En esta ecuación, A es la absorbancia de 450 nanómetros, V es el volumen del extracto en mililitros, W era el peso de la muestra en gramos y la E es el coeficiente de extinción para beta-caroteno. En tercer lugar tenemos la actividad antioxidante por el método DPPH, utilizando el reactivo y un etanol de grado reactivo. En este se procedió a preparar una solución con una concentración de 1 miligramo sobre mililitro, a partir de la cual se elaboraron diferentes soluciones con concentraciones finales entre 25 y 250 mililitros. Posteriormente se preparó una solución de DPPH tomando 3 miligramos del reactivo de DPPH, los cuales se disolvieron en 15 mililitros de solución extractora, complementando un total de 25 mililitros de esta solución. Por último tenemos el método ABTS, el cual el catión ABTS fue producido por la reacción de oxidación entre 5 mililitros de solución acuosa de ABTS de persulfato de potasio y la mezcla se almacenó a temperatura ambiente en un espacio oscuro por 16 horas. Posteriormente se diluyó en un etanol hasta conseguir una absorbancia de 0,77 más o menos 0,50 a 734 nanómetros para un porcentaje de volumen-volumen de 1,091. Finalmente se prepararon mezclas del extracto del epicarpio de maracuyá más el ABTS en un ambiente oscuro, los cuales fueron transferidos a alicuotas de extractos de cada disolución en tubos de ensayo, y los cuales fueron complementados con 3 mililitros de solución. Por último, hablaremos sobre los análisis microbiológicos. En este se determinaron un recuento total de aerobios mesófilos, un recuento de mohos y levaduras, un recuento de Escherichia coli, una investigación de salmonella en 25 gramos y un recuento de Bacillus cereus. Por último, un recuento de estafilococo positivo. En el análisis de metales contaminantes fueron evaluados por un laboratorio externo acreditado con el fin de determinar el contenido de plomo y cadmio. Para ello se utilizó un método llamado el plasma de acoplamiento inductivo o también espectrofotómetro de emisión óptico. Para el análisis estadístico se realizó un análisis de varianza y una prueba de TACI con un nivel de significado del 5%, utilizando un software de SAS de 9.4. Esto para comparar las diferencias entre las medidas de los diferentes análisis. Los experimentos y los análisis que se realizaron se llevaron a cabo por un triplicado y se informaron como una medida de más o menos desviación estándar para los ensayos independientes. Resultados y discusión. Propiedades físico-químicas y contenido de carotenoides. Análisis proximal. FDT significa la composición total de fibra dietaria en el epicarpio de maracuyá, que es de aproximadamente 71,46 gramos sobre 100 gramos, considerándose con un alto contenido frente a otros residuos. Esto se debe al cultivo, a las variedades y al estado de maduración del fruto. FDI y FDS. FDI significa fibra dietaria insoluble y FDS soluble. El contenido de FDI presente en el epicarpio es un indicativo de alto contenido de hemicelulosa, celulosa y lignina. Puede ser utilizado en la industria de alimentos, favoreciendo algunas funciones del sistema digestivo. El elevado contenido de FDS en el epicarpio muestra que es una alternativa para su incorporación como reemplazo de grasa en la formulación de alimentos, ya que contienen este tipo de fibras, van a poseer una alta capacidad de retención de agua, aceite y capacidad emulsionante. Proteína y grasa. El contenido de proteína fue de 11,87 gramos sobre 100 gramos, un resultado muy superior a lo que es reportado, y el contenido de grasa fue bajo. Cenizas. El contenido de cenizas fue de 9,68 gramos sobre 100 gramos. Este fue un resultado alto. Un contenido alto de proteína y uno bajo de grasa va a favorecer las propiedades funcionales conferidas por las proteínas en la alimentación, pero un elevado contenido de cenizas podría acelerar los procesos de oxidación en la formulación de los alimentos.
La humedad en el epicarpio de maracuyá tiene un bajo contenido de 7,56%. Análisis físico-químicos. Los valores de actividad de agua, humedad y pH obtenidos en este estudio indican el bajo riesgo de deterioro de los alimentos, ya que el deterioro es causado principalmente por el crecimiento de microorganismos y el desarrollo de reacciones enzimáticas y no enzimáticas, las cuales serían mínimas debido a que la degradación no ocurre aceleradamente en alimentos con baja actividad de agua. Parámetros de color. Presenta una tonalidad entre verde y amarillo. Uno de los mayores desafíos para la industria de alimentos son los cambios de color y textura cuando se incorporan compuestos ricos en fibras en la formulación de un producto. Propiedades tecnológicas. La alta solubilidad obtenida para el epicarpio de maracuyá se debe al alto contenido de fibra soluble, pectina y algunas semicelulosas, las cuales contienen en su estructura grupos de sustitución tales como carboxilos y sulfatos. Hinchamiento es la propiedad que tiene un material para retener el agua. La fibra dietaria participa en el aumento de esta propiedad. La fibra insoluble aumenta la capacidad de hinchamiento debido a la alta porosidad que presenta, y las fibras solubles, tales como gomas y pectinas, aumentan la viscosidad ya que absorben el agua. Con esta propiedad se usa con el fin de minimizar calorías, modificar la textura en los alimentos. Capacidad emulsionante del epicarpio de maracuyá fue de 94%. La capacidad de retención de aceite fue de 4,06 gramos. Estos valores son altos. Los resultados obtenidos están relacionados con un alto contenido de fibra soluble y proteína, en lo cual le confiere una alta capacidad de retener aceite y capacidad emulsionante. Capacidad antioxidante y carotenoides totales. Los carotenoides son importantes no solo en la coloración, también contienen compuestos con propiedades antioxidantes. Se han reportado contenido de polifenoles en extracto de epicarpio de maracuyá y estructuras químicas a base de flavonol. Se les atribuye capacidad antioxidante. Podrían prevenir la hiperglucemia en dietas controladas. Análisis microbiológicos. La calidad microbiológica del epicarpio de maracuyá va a reflejar el cumplimiento de las buenas prácticas del proceso de obtención. No solo inciden en la calidad, sino también en la prevención de un riesgo sanitario. Conclusiones. El epicarpio de maracuyá es un ingrediente muy importante en la industria de alimentos, gracias a su contenido de fibra dietaria y el debido balance entre la fibra soluble e insoluble, beneficiando la salud de las personas que lo consumen. Su capacidad emulsionante, el hinchamiento y elevada solubilidad aporta a los alimentos, disminuyendo la grasa que contienen y modificando su textura.